Shalom, 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 aleluya, el Eterno me los bendiga. ¿Cómo están? Por acá les saludo nuevamente acá su amigo hermano Bet. Bendiciones para todos. Bueno, una semana más por la bondad del Padre. Bendito sea su nombre. Ahí me disculpan, la verdad, anduve un poquito enfermo, pero ya estamos de salida. Bueno, hermanos, hoy tenemos el siguiente tema en la secuencia de las cartas a las congregaciones. Bueno, antes de empezar, me gustaría hacer una aclaración. Mm, En el tema de la semana pasada, que fue la carta a la congregación de Pérgamo, perdón, de Tiatira, eh, yo mencioné algo que una persona lo tomó de manera equivocada, ¿no? Por lo menos así lo percibí. Yo hablé de cierto espíritu, no de Ruach HaKodesh, sino de cierto espíritu que de repente se ha manifestado en iglesias, pues, ¿no? Que se ha manifestado en iglesias. Y hay congregaciones que se han referido, abro comillas, como el falso Espíritu Santo, ¿sí me explico? Por qué he denominado de esa manera? Porque se hace pasar como jarrúa, ¿sí me explico? Entonces, si alguien lo tomó de manera equivocada, pido perdón de verdad. Bueno, vamos a empezar a compartir el tema que traigo por hoy. Vamos a empezar bueno, desaparezco yo como siempre y vamos a empezar a compartir la pantalla. Aleluya. Bueno, ese es el tema. El tema está en la carta a la Quejilot puede ser, o la congregación de Sardis, ubicada en Apocalipsis 3 versos del 1 al 6. Vamos a ver qué dice, qué le dijeron a esta congregación y cómo, digamos, cómo se aplica hoy, cómo trasciende hoy, ¿verdad? Dice Leo, ¿no? Apocalipsis 3 del 1 al 6. Dice así, escribe al Malaj de la congregación en Sardis, el que tiene los 7 Rujot de Elohim y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Elohim. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus malaj. El que tiene oído, oiga lo que Harúa dice a las congregaciones. Aleluya. Bueno, hermanos. Entonces, vamos a ir viendo, como ya es costumbre, parte por parte, qué es lo que significa esto que acabamos de leer. Eh, Cosa por cosa, por supuesto. Bueno, vamos a ir a la siguiente. Aleluya. Bueno, dice ahí, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sardis tenía reputación, por lo que podemos ver en esta carta. Pero, bueno, una reputación en el ámbito humano, es decir, ante la gente, ¿no? Pero Mashiach, el Padre, y Yahushua, veían otra realidad. Bueno, ¿cómo podemos explicar esto? Las apariencias es algo que engañan,
Engañar a los hombres, ¿no? Por supuesto, pueden engañar a los hombres, pero al Padre no. Congregaciones llenas, muchas, muchas, muchas actividades, eventos de todo tipo, música, redes sociales, una apariencia. Pero quiere decir quiere decir esto que Harrua está verdaderamente ahí. No, y no estoy diciendo que no, ojo, ni siquiera estoy diciendo que no. Pero mi pregunta es, ¿está verdaderamente ahí necesariamente? Bueno, eh, siempre el Padre eh, y Yahushua miran mucho, mucho más profundo. Es decir, el Padre seguidamente, o sea, por toda la escritura nos dice o nos hace entender que él no ve lo que ve el hombre. Es decir, el hombre ve lo exterior, pero Yahweh examina el corazón, ¿no? Entonces, esto lo podemos de alguna manera eh, conectar bueno, con la oración, digamos, o con no oración, o con una oración, pues, apagadita, por así decirlo, la falta de apartamiento o de santidad, y cuando ya las cosas son por rutina. ¿No? Otro punto, aquí mismo. Ah, se puede tener así como que fama, ¿no? Pero no verdaderamente presencia. Puedes tener cierto renombre ante los demás, ante la gente, pero perder la presencia de Harrua. ¿Sí me explico? Entonces, eh, aquí, por ejemplo, es cuando se pueden llegar a ver ministerios pues sin transformación, un liderazgo vacío, ¿no? Un conocimiento, pero sin aplicación, es decir, sin obediencia. Entonces, eh, cómo realmente están nuestras vidas delante del Padre cuando nadie nos ve? Donde solamente Él ve, pero donde nadie más nos ve, perdón. ¿Mm? Entonces, esto no es solo por las congregaciones. Este mensaje no solo a las congregaciones, sino a cada creyente. ¿Mm? Cada creyente. Miren, vamos a leer un texto o dos. Vamos a ir a Primera de Samuel 16:7. Primera de Samuel 16:7. Dice, y Yahweh respondió a Ismael, no mire su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Yahweh no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Yahweh mira el corazón. Qué tremendo. Leemos uno más, Isaías, Yeshayahu 29:13. Yeshayahu 29:13. Dice así, dice pues el Adón, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Bendito Padre. Entonces, esto nos debe provocar una introspección personal en cada uno, que nos incomodemos, que nos examinemos a nosotros mismos, perdón, y no para que tengamos miedo, no para tener miedo, sino para despertar porque es momento de despertar. Aleluya. Vamos a avanzar. Bueno, antes de pasar a la siguiente, entonces, podemos concluir aquí, hasta este punto, ¿no? Por supuesto que la muerte espiritual no comienza simplemente en abandonar la fe, sino cuando ahora sí que la llama deja de arder por dentro, ¿no? Aleluya. Entonces, vamos a seguir. Bueno, entonces la frase que resalta ahí
es la frase, pero estás muerto. Bueno, entonces, ¿qué simboliza o qué significa eso? Pues rutina, como lo venía diciendo ahorita, sin presencia. ¿Mm? Conocimiento sin transformación, religiosidad, mera religiosidad, sin carrura, y vivir de apariencia. ¿Mm? La muerte espiritual, porque aquí no estamos hablando de muerte física, sino espiritual. Es algo que va creciendo de manera silenciosa. ¿Mm? Nos enfriamos, hay pérdida de pasión. eh, bueno, la rutina, como le venía diciendo, la intimidad, la oración. Entonces, nadie, nadie absolutamente muere de manera espiritual de un día para otro, ¿no? Ahora, Sardis ciertamente seguía o continuaba funcionando, ¿no? Seguían reuniéndose, perdón, seguía habiendo obras, seguían aparentando, pero Mashiach miraba el vacío, la ausencia de Harrúa, el cansancio espiritual, ¿no? Entonces, qué ejemplos podemos poner aquí? Ya no hay una hambre de la palabra. La oración ya pues se vuelve cargoso, ¿no? El pecado ya no nos incomoda. Un segundito, hermanos. Una disculpa, hermanos. Bueno, entonces hay una pérdida de ese deseo, pues de seguir, de apasionarnos, de pérdida de pasión, de seguir buscando el Padre. ¿Mm? Como lo podemos ver en esta menorá, miren, las llamas apagándose, apagándose, apagándose. ¿Mm? Y con el peligro de apagarse completamente. Entonces, ¿cómo, cómo está nuestro corazón delante del Padre? Es decir, eh, tenemos ese fervor, ese deseo ardiente. Lo pregunto para que cada quien se lo pregunte a sí mismo, ¿no? Yo lo hago conmigo mismo y cada quien con los demás. Entonces, eh, Mashiach no solamente confrontó a Sardis, ciertamente les dio una salida, les dijo, sé vigilante, sé vigilante. ¿Mm? Porque miren, ya para irnos a la siguiente, miren, mira lo que les dice aquí, yo conozco tus obras, ciertamente había obras, pero aquí está también la apariencia, que tiene nombres de que, no, tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Mm? Aleluya. Bueno, vamos a la que sigue. Entonces vemos lo que dice ahí. Sé vigilante, dice. Sé vigilante y afirma, ahí más pequeñito dice, y afirma las otras cosas que están para morir. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Padre aquí? Sé vigilante, que despertemos que nos afirmemos, que nuestra fe se afirme más. Y quien crea estar firme, mire y no caiga, ¿no? Estoy citando la palabra, pero quien crea estar firme, mire y no caiga. Entonces, y que seamos, digamos, astutos. ¿Astutos en qué aspecto? En que, como dice Santiago, que el enemigo anda como león rugiente. ¿Mm? Anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, que, que estemos siempre alertas, 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 vigilantes. Entonces, es despertar, discernir, es permanecer alerta y no dormirnos. No dormirnos. Entonces, ciertamente aquí el problema de Sardis, perdón, disculpen la voz, no era solamente la muerte espiritual, era que ni siquiera se estaban dando cuenta. Y esto es así, o sea, cuando se va metiendo poco a poco, o sea, ni siquiera
ni siquiera nos damos cuenta, ni siquiera nos estamos dando cuenta. Así digamos, el adormecimiento va creciendo poco a poco. Bendito Padre. Entonces, resumiendo sobre este punto, en Sardis ciertamente había adormecimiento espiritual, el descuido de la comodidad, falsa seguridad. El enemigo no siempre va a entrar de una manera para perseguir, como ya se ha hecho antes también. Muchas veces entra por adormecimiento. Entonces, velar, el ser vigilante, ¿qué es? Es discernir, bueno, orar primeramente, ¿no? Discernir la vigilancia del corazón y mantener la intimidad. ¿Con quién? Con el Padre, por supuesto. Mm. Aquí podríamos hablar, por ejemplo, de las vírgenes prudentes, las que tenían aceite, y había otras 5 que eran imprudentes, ¿no? Las Betulot. De Yahushua, por ejemplo, en el Getsemaní, orando, cuando los discípulos no podían, del sueño que traían, me imagino, se quedaban dormidos y dijo, o sea, no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora. ¿Mm? Velad y orad para que no entréis en tentación. Aleluya. Entonces, lo poco que nos va quedando, pues puede morir. Dice, y afirma las otras cosas que están para morir. Esto puede ser, por ejemplo, la pasión apagándose, los dones, por ejemplo, que el Padre nos haya puesto debilitándose o apagándose, congregaciones frías, personas perdiendo la sensibilidad por el Padre. Pero ciertamente había esperanza todavía, había esperanza, o sea, hay un regaño, por así decirlo, para a esta congregación en esta carta, pero había esperanza todavía, o sea, mientras hay vida hay esperanza, como lo venía diciendo. Entonces, una introspección personal de cada uno, qué áreas de nuestras vidas necesitan despertar el día de hoy. ¿Mm? Yo reconozco, yo siento que me falta todavía, que todavía me falta. Entonces, para pasarnos a la siguiente, Sardis estaba dormida, pero Mashiach estaba viendo algo que aún podía ser restaurado. Mm. Aleluya. Entonces, pero vamos a ver qué es entonces. Vamos a ver qué es eso que podía ser restaurado todavía. Afirma, afirma lo que queda. Afirma lo que queda. Entonces, ¿qué significa eso? O sea, que como lo dice ahí, que hay esperanza, aún hay esperanza, perdón, para lo que parece que se está pagando, ¿no? ¿Qué significa? No todo está perdido. Siempre hay un remanente fiel, ¿no? Yo lo creo firmemente que Mesías, el Padre primeramente y su Hijo amado, tienen un remanente fiel en cada parte, en cada lugar, aún en medio de corrupción, de todo lo que hemos venido hablando. Bueno, eh, entonces, al decir afirma lo que queda es que avivemos el fuego. ¿Por qué? Porque el Padre restaura, el Padre es bueno, es bueno, es fiel, es amoroso, y Él restaura. Entonces, eh, es que tengamos esa lámpara llena de aceite, ¿no? Y aquí representa la oración, por supuesto, como vemos aquí, nuevamente en este ejemplo de esta menorá. Bueno, la hice mal, aquí me faltó, la hice de 6 vasos nomás, pero vemos cómo se va apagando poco a poco, ¿no? Sardis ciertamente estaba muriendo como les he venido diciendo, pero Mashiach, eh, que lo ve todo también, miraba algo que podía restaurarse. Ahora, el Padre no desecha así nomás de un momento para otro tan fácilmente, ¿no? Porque y yo creo que esta carta nos deja verlo, hay misericordia, hay una paciencia que es desde lo alto, oportunidad todavía de esta restauración.
y el llamado a arrepentirnos. Mientras quede una chispita, así quede una chispita, perdón, el Padre puede hacer un fuego, levantar un fuego. Ahora, el enemigo quiere cansarnos, quiere apagar lo poquito que queda. Eh, y al decir lo poco que queda, como les digo, cada quien sabe cómo está, o cómo estamos, pero entonces, ¿y cómo quiere apagarlo? Con el cansancio, con el desánimo, las distracciones, ni se diga, los pecados ocultos ante los hombres era, pero ante el Padre no. Y el enfriamiento que va creciendo gradualmente. Entonces, aquí Mesías te llama a fortalecer, a que fortalezcamos lo que aún respira, como lo hizo en ese tiempo y como lo hace ahora también. ¿Mm? Remanente fiel en cada lugar siempre existe. Siempre hay un pequeño grupito fiel que les gusta la presencia, es decir, estudiar, orar. ¿Mm? Y sobre todo, hay personas, pareciera que son los menos, pero sí existen todavía que, que eligen no contaminarse, y de hecho debemos ser así, o sea, todos debemos ser así, buscar el apartamiento, es decir, no contaminarnos con las cosas del mundo. Con todo aquello, pues, que está, digamos que no se ajusta, ¿no? Que no se ajusta a la voluntad del Padre. Por ejemplo, eh, aquí podemos ver de pronto otra vez a las vírgenes prudentes como ejemplo, ¿no? Por supuesto. Este, eh, Elías, por ejemplo, el profeta Elías, y esos, cuando el Padre dijo que se había reservado esos 7,000 que no habían doblado sus rodillas delante de Baal, ¿no? El remanente del que habla Apocalipsis, el profeta Daniel también, que eligió, y lo dice claramente, el libro de Daniel, que eligió no contaminarse con la comida del rey. Entonces, eh, ¿qué haría de nuestras vidas necesitará ser afirmada antes de que muera espiritualmente? Bueno, cada quien lo sabe, cada quien lo sabe. Para pasar al siguiente, entonces, Mashiach confrontó algo muy, muy serio en Sardis. Sus obras ciertamente estaban incompletas delante del Padre. ¿Mm? Completa. Entonces, vamos a ver en la siguiente cuáles son esas, o de qué está hablando exactamente ahí. Permítanme. Ahí está. Ahí, disculpen, hay un perrito ahí, llorando. Una disculpa. Entonces, vean lo que dice acá, dice, no he hallado tus obras perfectas. Ujujú. Delante de Elohim, por supuesto. ¿Qué querrá decir? Como dice ahí, por ejemplo, una obediencia parcial, una obediencia al 50, al 70, al 80, podría ser, ¿no? Se comenzó, hubo un inicio, pero no hubo perseverancia, o conocimiento, pero sin aplicación, es decir, sin transformación más bien. Y las apariencias, ¿no? Las apariencias, ¿no? Entonces, Mashiach no solo mira lo que nosotros hacemos, sino también mira cómo y el por qué lo hacemos. El por qué lo hacemos, es decir, él sabe las intenciones, él sabe las intenciones de por qué hacemos las cosas. Bueno, enfatizando este punto de no hay autos, obras perfectas. ¿Qué está diciendo ahí? Que había obras ciertamente en Sardis, no que no tenía obras. Ciertamente había obras, pero incompletas. Seguramente había actividad, mucha actividad, como lo hay actualmente en muchos lugares, ¿no? Eh, Había movimiento, pero algo faltaba. ¿Y qué faltaba? Una obediencia genuina totalmente, la intimidad, ni se diga, la perseverancia y el fruto de nuestra vida, es decir, la transformación verdadera. Ahora, ¿qué peligro? ¿Cuál es el peligro aquí de la obediencia parcial?
Eh, por ejemplo, si obedecemos por simple conveniencia, por ejemplo, eso es un peligro. Es un peligro, ¿por qué? Porque el padre, si lo hacemos así, el padre lo sabe. El padre sabe si lo estamos haciendo por conveniencia, porque a lo mejor nos prometieron algo, no lo sé. Bueno, conocer de la Torah, pero no vivirla. ¿Qué peligro hay, por ejemplo? Eh, si nosotros tuvimos ese conocimiento, pero no hubo el fruto en nuestras vidas, no hubo transformación, y el Padre no lo quiera, pero morimos en esa condición. Oh, y o sea, el castigo es peor todavía, porque si alguien que muere sin conocer, pues hay más disculpa, por así decirlo. ¿M? Pero a nosotros se nos exige más. Se nos exige más y se nos dice, mejor sería que no hubiéramos conocido. Congregarse por congregarse, sin cambiar, decir como si fuera una especie de country club, por ejemplo, ¿no? Simplemente por echar chisme, por pasarla bien. Y el emocionalismo. Entonces, la obediencia parcial sigue siendo, sigue siendo todavía una desobediencia. Bueno, ¿qué busca nuestro padre aquí, ya ve? Eh, la hora completa, es decir, un corazón entregado al 100. Fidelidad, constancia, perseverancia. Y cuando digo perseverancia, no es por ejemplo, si yo viví 70 años, por ejemplo, de vida, pero de esos 70 años, yo fui fiel hasta los 55 años, por ejemplo, y después me fui al mundo, no, no, ya entonces ya no es perseverancia. O sea, la perseverancia es hasta el fin. ¿No? Acuérdense lo que dice, eh, por ejemplo, la famosa Shema, de Deuteronomio 6:4. Este, Oye Israel, Yahweh, nuestro Elohim, Yahweh, uno es. Y amarás a Elohim con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. ¿Mm? Bueno, a la vez Mashiach también lo citó en Marcos 2:29. Entonces, es una entrega completa, no es una entrega al 50, al 70, no. Mashiach, él no se entregó de una manera incompleta por nosotros tampoco. El Padre siempre, aunque somos infieles, aunque somos malos, pero nos sigue tratando de la misma manera. No nos dice, ay, bueno, entonces como no me fuiste fiel, entonces de los 7 días de la semana, te voy a dar comida nada más en 4 de ellos. No, el Padre no es así. El Padre no es así. Nosotros somos los ingratos. Qué feo decirlo, pero así es, mis hermanos. ¿Mm? Entonces, para continuar, eh, Mashiach dio la clave para volver, para volver a la vida espiritual. Acuérdate de lo que has recibido y has oído. ¿Mm? Acuérdate de lo que has recibido y has oído. Aleluya. Vamos a ir a la siguiente. Veamos cómo dice ahí. Acuérdate de los que has recibido y has oído. Que nos volvamos a donde el fundamento, que recordemos ese llamado, desde que no nos olvidemos y arrepentirnos y volvernos. ¿Mm? Despierte, confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mi Elohim. Bendito Padre. Entonces, la primera palabra clave aquí es acuérdate. Y el texto secundario que aparece ahí, de lo que has recibido y oído. Entonces, la restauración espiritual comienza cuando recordamos, primeramente, quiénes éramos delante de Yahweh. ¿Quiénes éramos primeramente? Sardis se había olvidado del primer amor, ¿no? Como en el caso de Éfeso, por ejemplo, en la primera carta que vimos, eh, de la palabra, de, de la dependencia del Padre, de la dependencia de Harrúa.
y se había caído en la rutina espiritual. Muchos, muchos no van a abandonar la fe así de golpe, simplemente se olvidan de lo que habían recibido. Ahora, aquí se nos llama a volver, a que nos arrepintamos, ¿no? A la restauración, al diseño original, a la raíz, ¿no? A volver a la obediencia verdadera. Y en Mediahu 6:16, que preguntemos por las sendas antiguas, ¿no? Que miremos, que nos paremos en los caminos y preguntemos por las sendas antiguas, que caminemos por ahí. ¿No? Por ejemplo, otro ejemplo ahí puede ser el hijo pródigo, ¿no? Que se acordó de todo lo que tenía, se acordó de todo lo que había recibido y dijo, voy a volver. Y bueno, ustedes saben esa historia, cómo se la recibió. Eh, Éfeso, lo acabamos de mencionar, la primera carta que vimos, Éfeso, que había olvidado el primer amor. ¿No? Entonces, recordar, recordar, ciertamente también es obedecer. No es solo escuchar, no es solo escuchar la palabra. Recuerden que no seamos solo oidores, sino hacedores de la palabra. ¿Mm? No seamos solo oidores y hacedores de la palabra y que perseveremos. Perseveremos hasta el final. ¿Mm? Aleluya. Entonces, aún en medio de Sardis, Yahushua reconoció a un cierto remanente fiel que no había contaminado sus vestiduras. Aleluya. Vamos a la siguiente, vamos. Las vestiduras blancas. Entonces, ¿qué, qué representan estas vestiduras? El remanente fiel, la pureza, la santificación, la perseverancia. Aún dentro de esta congregación, por ejemplo, Sardis, Mashiach había encontrado personas que habían permanecido fieles, que no eran solo de apariencia, sino que habían permanecido fieles. El remanente siempre existe. No todos se contaminan, habían contaminado, como ahora no todos se contaminan. Yahweh siempre preserva a un pueblo fiel, que es fiel, que hay fidelidad en medio de la corrupción. De nuevo, podríamos ver a Daniel en Babilonia, a Elisha y los 7,000 fieles que el Padre se había reservado, que no habían doblado las rodillas delante de Baal. A Noah, por ejemplo, que le tocó un tiempo durísimo, pero él fue fiel. Entonces, al decir que las vestiduras representan la pureza, eh, aquí debemos hablar entonces del apartamiento o santidad, de la obediencia, de la separación de este mundo, ¿no? Y de la integridad, que ahí donde nadie nos ve, incluso ser de la misma manera. Las vestiduras blancas no se reciben solo con palabras, sino se conservan con fidelidad. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo caminamos cómo seguimos las pisadas del maestro? Intimidad, perseverancia y caminar diariamente con Elohim sin cansarnos. ¿Mm? Aquí conectamos con lo que dice Apocalipsis 7:14. Estos son los que vienen de la gran tribulación, dice, y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, eh, estamos, realmente estamos cuidando esa vestidura. ¿Mm? Esa vestidura de cada quien, ¿no? Nos preguntamos si estamos cuidando esas vestiduras y sobre todo estamos protegiendo
esa corona, pues para que nadie la tome, que nadie tome tu corona, dice el Padre. Entonces, Yahushua entrega una de las promesas más poderosas después de esto, que al que persevere, no borraré su nombre del libro de la vida. Vamos a ver. El que venciere, este será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus malach. Bendito Yahweh. Entonces, para que nosotros lleguemos a este punto, es perseverar, perseverar hasta el fin. Yo ya expliqué que la perseverancia es hasta el final, completamente. Y el que persevera va a recibir esa promesa. El vencedor es el que va a heredar. ¿Cómo se hace esto? Siendo fieles, fieles y perseverantes, y siendo obedientes, perdón, y sobre todo viviendo en santidad. Aleluya. Para que podamos acceder a esa recompensa de lo alto, poner eso que pongamos nuestra mirada en las cosas de lo alto, no en este mundo, no en este mundo, hermanos. Entonces, este libro de la vida resalta la importancia de perseverar. Los nombres escritos eh, delante del Padre, nuestros nombres escritos en el libro de la vida, esperanza eterna, fidelidad hasta el final, hasta el final. Mira, aquí ¿cómo podemos conectar esto? Eh, por ejemplo, en Shemot 32 o Éxodo 32, cuando, cuando se hicieron el becerro, pues ciertamente aquí no, no se aplicó. Bueno, corrijo, hubo unos que no lo aplicaron, por supuesto, que no fueron fieles, que no fueron perseverantes, pero hubo unos que sí, hubo muchos que sí, que aún en medio de esa corrupción de algo que el padre les había dicho, no me hagan imágenes de nada, pero hubo un remanente que se mantuvo fiel. ¿Mm? Pablo, por ejemplo, ahí en la carta de los filipenses habla de cómo se regocijaba, y miren todo lo que le pasó a él fue encarcelado, fue apedreado. ¿Mm? Incluso llega el punto en el que Pablo y Silas, habiendo sido encarcelados, eh, se ponen a cantar alabanzas. ¿Mm? Se mantuvieron fieles, por supuesto, y se ponen a cantar alabanzas aún estando encarcelados. Entonces, aquí cuando decimos vencer, no es una perfección, es perseverancia, levantarnos y permanecer fieles, fieles, fieles. El reino no es para los que comienzan, sino para los que perseveran. Es decir, los que llegan hasta el final. Bendito Yahweh. Vamos a la siguiente. Bueno, entonces, dice ahí, el que tiene oído, oiga lo que Jarrúa dice a las congregaciones. ¿Qué querrá decir eso? Bueno, eso es un llamado. Eso es un llamado de, de shofar a que mantengamos esas lámparas encendidas, llenas de aceite, que escuchemos la voz de Jarrúa, que despertemos, que la advertencia, así como en aquel tiempo, para ahora y hasta ahora, continúa vigente. Continúa vigente, es decir, no es algo que aplicaba solamente para esa congregación, sino para la actualidad también.
Entonces la carta está ahí ya casi terminando, pero el mensaje no terminó con Sardi, sino que sigue hablando hoy. Sigue hablando. Muchos escuchamos, ¿no? Eh, digamos, o quise decir, muchos escuchan, oyen mensajes, pero realmente eh, pocos ponen, eh, están atentos a la voz del Padre. ¿No? Entonces, mensaje es para todas las congregaciones. Sardi representa una condición espiritual que puede y existe hoy, de hecho, que puede existir hasta en individuos y en ministerios que ya están de alguna manera pues establecidos, pero pueden enfriarse también. Harvard nos sigue hablando hoy de arrepentimiento, que despertemos espiritualmente, restauración, santidad y perseverancia. ¿Mm? Ahí nuevamente podemos ver, por ejemplo, a las vírgenes prudentes, Pablo, por ejemplo, y es que son ejemplos de, de fidelidad, pero sobre todo de personas aquí en la escritura que prestaron oídos, que estuvieron atentos a la voz del Padre, al llamado del Padre. Entonces, Sardi ciertamente parecía viva, pero Mashiach miraba su verdadera condición, que nosotros no solo tengamos apariencia, sino vida verdadera delante de Elohim. Bendito Yahweh. Bueno, casi estamos terminando. Bueno, entonces, Sardis y como dice ahí, las congregaciones actuales, ¿no? Ciertamente, eh, pues las condiciones en las que estaba esta congregación también es una condición en muchas congregaciones, no en todas, por supuesto, perdón, en los que hay apariencia sin vida, muchas actividades, que hay un remanente, que hay un remanente aún así, ¿no? Eso no quedó atrapado en el pasado, sino que es un espejo para esta generación también. Cuando digo apariencia espiritual, hablo de demasiados eventos, la fama, congregaciones multitudinarias, redes sociales pueden ser. No estoy diciendo que sea malo eso, porque esto que estoy usando yo lo es, pero que no sea algo vacío, pues a eso me refiero. Entonces podemos tener movimiento, mucho movimiento y aún así faltar presencia del Padre en nuestras vidas, de Jarrúa en nuestras vidas. ¿Mm? Y peligro de acostumbrarse, o sea, entonces se desarrolla una rutina espiritual, hay pérdida de sensibilidad, congregación pero sin fruto, no hay santidad, y por supuesto no obedecemos. La costumbre también aquí puede apagar lentamente el fuego de Jarrúa. ¿Mm? Padre sigue buscando un remanente de personas genuinas, donde haya obediencia, santidad, hambre. Y ejemplos, yo creo que así está en la escritura, sobran de problemas. Preguntémonos, ¿somos parte de una fe viva o solamente de una apariencia espiritual? Sardis también ciertamente nos deja esperanza, pero Yahushua todavía está llamando al que quiera despertar. Bendito Padre. Entonces, había un remanente fiel, como ya lo venimos diciendo, que no habían manchado sus vestiduras, ¿no?
quiere decir que la santidad todavía importaba como importa ahora. Todavía había perseverancia en este tiempo como hay ahora también. Entonces, el reino este lo van a heredar solamente para aquellos que venzamos, venzamos, para aquellos que no nos manchemos, para aquellos que no nos dejemos seducir. ¿Por quién? Por el mundo, por supuesto. Y obtendremos esto de aquí, la corona, que nadie tome tu corona, que nadie tome nuestra corona. Aleluya, aleluya. Vamos a seguir. Bueno, mis hermanos, aquí bueno, se me está, hay un archivo que me faltaba nomás por mostrarles, pero no sé por qué no me está dejando. Bueno, pero ya lo más importante del tema ya lo, ya lo analizamos sobre esta carta. Entonces, eh, esto simplemente es un llamado, para que nos volvamos al Padre, que no nos arrepintamos si es que estamos en esa condición de vivir de apariencias eh, ante los hombres, pero no ante el Padre. Eh, y que hay esperanza para que nos arrepintamos y que hay esperanza y aún hay tiempo para volvernos a Él. Bendito Padre. Bueno, mis hermanos, una disculpa, me alargué bastante con este video. Vamos a dejarlo hasta aquí. Padre me los guarde. Ahorita voy a hacer el estudio acostumbrado de historia, pero lo vamos a hacer en el canal secundario. Bueno, el Eterno me los guarde y me los bendiga. Shalom para todos, bendiciones.